casualidad. No. Pero yo quiero primero que nada saludarlos a todos, decirles que para mí es un gran gusto estar con ustedes y bueno, poder transmitirles un poco de lo que a mí me gusta mucho, que es la odontología y lo que es la enfermedad periodontal. Giselle, Sí. ahí te tengo. Ahí te dejé. Tienes que tomar el control. Ahí. ¿Ya lo tengo? Bien. No, todavía no. Ver opciones. Acá dice que Alicia está controlando su pantalla. ¿Sí? Sí. Sin embargo, no me pasa. A ver ahora. Sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Les cuento un poco. Yo soy Alicia Valles, soy docente de la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología y les quiero contar un poco, ¿verdad?, la importancia de la enfermedad periodontal en la diabetes. Yo para eso primero les voy a hacer una pequeña historia para que me puedan comprender. ¿Qué es la periodoncia? Es una especialidad de la odontología que lo que hace es prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de los tejidos que rodean a los dientes y que rodean a los implantes. Y junto con otras disciplinas odontológicas forman un engranaje que trata de la prevención, el tratamiento y el mantenimiento de la salud bucal. ¿Me escuchan todos? Perfecto. Y bueno, bien, genial. ¿Ah? Les cuento muy brevemente qué es el periodonto. Peri quiere decir alrededor, odonto, diente. O sea, son los tejidos que sostienen y rodean o revisten a los dientes, cuya función fundamental es unir los dientes al hueso. ¿Sí? Este periodonto se divide en dos partes. El periodonto superficial, que está formado por la encía, que son, ¿verdad?, esto que ustedes ven aquí, la encía, y el periodonto profundo, que es aquella parte que rodea y sostiene la raíz dentaria, que está formada por el hueso, por un ligamento que une este hueso al cemento que recubre la raíz, y forma el aparato de fijación de la pieza dentaria. O sea, la encía y el periodonto profundo, que es el que sujeta el diente al hueso. Ahí está. Ahora les voy a contar, cuando me venga, se me enloqueció. Acordate que demora un ratito. Es verdad, la ansiedad. ¿Qué es la enfermedad periodontal? ¿Verdad? La enfermedad periodontal es una enfermedad inmunoinflamatoria crónica. Crónica quiere decir, ¿verdad?, que ella se mantiene en el tiempo, que nosotros podemos controlarla, pero no logramos curarla. Una vez que se instala, ¿verdad?, es controlable, pero no curable. Esta enfermedad periodontal se da en respuesta a la acumulación de los microbios o los microorganismos que forman la placa microbiana. ¿Tá? Es de naturaleza multifactorial, intervienen varios factores y resulta de una interrelación entre estos microorganismos de la placa con los mecanismos de defensa del huésped, ¿tá? Y cuyo desarrollo puede ser modificado por factores locales, como es el tabaco, por condiciones adquiridas, que son las enfermedades sistémicas, donde dentro de ellas encontramos fundamentalmente la diabetes, y factores genéticos. Enfermedad crónica que se da como respuesta a la agresión que realizan los microorganismos de la placa microbiana que desencadenan una respuesta inmunoinflamatoria en el huésped que da como resultado la destrucción de los tejidos. ¿Sí? ¿Me van entendiendo?
Esta enfermedad periodontal afecta a la encía solamente o a la encía y al aparato de soporte dentario. Las dos, ¿verdad? El periodonto superficial y el periodonto profundo que les mostré. Y es una de las infecciones crónicas más prevalentes en adultos. Prácticamente un 90% de los pacientes adultos presentan algún tipo de enfermedad periodontal. Esta imagen se las traje para que partamos de lo que es la situación de salud en periodontal, ¿verdad? Cuando tenemos salud encontramos una encía que tiene este color, este aspecto, es una configuración graneada, rosado pálido, que contornea los dientes ocupando todos los espacios interdentarios, sin sangrado cuando ustedes se cepillan, ni sangrado cuando el profesional, el odontólogo, ¿verdad?, la sondea. ¿Sí? Esto nos habla de que estamos frente a una salud a nivel de la encía. Y esta imagen que les traje acá nos implica o nos muestra salud a nivel de ese periodonto profundo del que les hablé, del hueso, del ligamento que une el diente al hueso, y vean dónde se ubica este hueso. Cuando hay salud, se ubica a nivel de la zona que separa la corona de la raíz, que nosotros en odontología le decimos el límite amelocementario. ¿Ah? Esta imagen es para que me entiendan luego qué pasa cuando estas estructuras se enferman. Cuando se acumula la placa microbiana, que como les dije es el causante de la enfermedad periodontal, ¿verdad? Cuando se acumula esta, se produce lo que nosotros conocemos como gingivitis. Es la inflamación de la encía. Solo se afecta la encía y no se afectan los tejidos de soporte del diente. Como ven, la imagen cambia con respecto a la anterior. Acá tenemos que la encía se torna más roja, más hinchada. Cuando el paciente se cepilla, generalmente sangra. Y también sangra cuando nosotros, ¿verdad?, le pasamos lo que llamamos sangrado al sondaje, le pasamos una sonda por el margen gingival y nos dice, ¿verdad?, que acá hay inflamación, porque hay sangrado. La gingivitis es prevalente en todas las edades y en las poblaciones que tienen dientes dentadas, y es la forma más común de enfermedad periodontal. Y lo que es más importante, es reversible cuando nosotros removemos la placa microbiana. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente retorna una higiene muy meticulosa, la enfermedad desaparece, digamos, se controla, se retorna a la salud y no hay pérdida de ningún tipo de estructuras dentarias. No deja secuelas. Esta es la gingivitis. Acá les traje esta imagen para que vean la diferencia entre una encía sin inflamación, sana, y una encía inflamada con inflamación de la misma por la acumulación de la placa microbiana. Ahora bien, dijimos que cuando se acumula la placa microbiana tenemos la gingivitis, pero en algunos pacientes... Dale, no se la pase, vecino, anda a cagar. En algunos pacientes susceptibles... Alicia, perdóname, como tú tenés Sí. el control, ¿podés ir a participantes y silenciás a todos? Porque así no hay... Tengo que salir de la presentación para silenciar. No. Te movés el cursor hacia arriba donde esté en la franja verde. Y ahí se abren los participantes. Mostrar, no. No, mostrar controles de la reunión. O pedimos a todos que silencien sus micrófonos. Para que no haya ruido ambiente. Hola. Bueno, les estaba contando
Ahora no me responde. Paciencia, que demora. Qué mala que soy. Pero sí. No quiere. Sí, va a querer. Va a querer. Me quedó esta imagen tan fea y ustedes van a decir, ¿qué es esto? Ahí cambió. Sí, pero necesito ir para atrás. Ahí me quedo. Bueno, les estaba contando entonces la gingivitis, la inflamación de la encía. ¿Qué pasa, verdad? En algunos pacientes susceptibles a enfermarse de periodontitis ocurre lo que ustedes están viendo aquí. Aquí ya no se afecta solo la encía, sino que también se afecta el hueso que soporta el diente. Como podemos apreciar en estas radiografías, ven que la pérdida de hueso llega prácticamente en algunas piezas hasta la punta de la raíz, que nosotros llamamos ápice, y vean las características clínicas que tiene las periodontitis. Tienen, ¿verdad?, sangrado, supuración, movilidad dentaria, la presencia de bolsa patológica, que después les voy a contar. La bolsa patológica no es más que al perderse el tejido óseo sobre la superficie radicular, ¿verdad?, la encía se despega también del diente y forma como una especie de bolsillo donde va permitiendo que se vayan acumulando los microbios y eso va destruyendo el tejido óseo. ¿Tá? Este es un cuadro bastante avanzado de periodontitis, ¿verdad? No siempre se dan así, pero bueno, quería traérselos para que vieran que esta enfermedad, a diferencia de las enfermedades gingivales, gingivitis que vimos antes, sí destruyen el tejido y sí dejan secuelas, que son las pérdidas de las piezas dentarias, que ahora no me aparece. ¿Sí? Como consecuencia, acá lo vemos. Acá estamos entonces con las secuelas que deja la periodontitis. Las pérdidas de las piezas dentarias, la pérdida de la función masticatoria, etc. Muy bien. Acá les quise traer algo para contarles un poquito más, para que ustedes se interioricen de lo que es esta bolsa patológica. Nosotros la utilizamos para medirla, este elemento, que es como una especie de regla que viene marcado de 3 en 3, se llama periodontímetro. El periodontímetro se introduce a nivel del surco, como lo ven en la imagen, y lo vamos introduciendo hasta llegar a conseguir el tope, y eso nos permite medir cuán despegada está esa encía, ¿verdad?, de la superficie radicular. Consecuencia de la pérdida de hueso, que como ven en este lado está, ¿verdad?, más disminuido que en este otro. Las bolsas patológicas son características de las periodontitis, ¿verdad? Y bueno, en esta imagen vamos a comparar 3 situaciones. Cuando tenemos una encía sana, la encía, vuelvo a repetir, de color rosado, no sangra. Cuando coloco este elemento que es el periodontímetro, no penetra dentro de la raíz, digamos. Cuando tenemos una gingivitis que está inflamada, la encía cambia de color, como lo pueden apreciar en el dibujo. Como no hay destrucción del hueso, tampoco esta sonda periodontal entra, pero cuando tenemos la periodontitis, sí, ¿verdad? Acá no solamente se afecta la encía, sino que además el periodontímetro entra, hay pérdida de hueso y tengo la bolsa patológica. ¿Cuál es la prevalencia de la periodontitis? Esta se ha visto que afecta a 743 millones de personas en todo el mundo, ¿verdad? Y representa la 6ª enfermedad más prevalente. En América Latina, la prevalencia de la periodontitis es de un 20%. Y es considerado un importante problema de salud pública, ya que además de todo, ¿verdad?, lleva a la pérdida de los dientes, a la disfunción masticatoria, etc.
Este estudio que va a venir ahora es un estudio que se hizo acá en Uruguay en el año 2017, donde también se hizo un relevamiento epidemiológico de las enfermedades periodontales, encontrando la misma prevalencia. Acá en Uruguay estamos entre un 20 y un 30% de la población tiene periodontitis. Bueno, esta enfermedad periodontal es una infección, como se imaginan, ¿verdad? Es una infección que está producida por la placa bacteriana que tenemos todos a nivel de nuestra cavidad bucal, que es el factor que desencadena la enfermedad, ¿verdad? La placa microbiana nosotros podemos controlarla, pero no podemos eliminarla, ¿verdad? Si nosotros dejamos acumular esta placa a lo largo del tiempo, ya en el año 1965 se hizo un estudio donde se dejó acumular la placa microbiana y al cabo de 20 días todas las pacientes, todas las personas que intervinieron en el estudio se enfermaron con gingivitis, o sea, se le inflamó la encía. Luego se retomaron las medidas de salud y se recuperó la salud. Esto hacía pensar que si nosotros seguíamos acumulando la placa microbiana en el tiempo, íbamos a pasar de una gingivitis a una periodontitis, ¿verdad? Sin embargo, otro estudio realizado en el año 86 dejó acumular la placa por 15 años en un grupo de pacientes que no conocían las medidas de higiene oral, en plantadores de té de Sri Lanka eran, y bueno, se dejaron acumular 15 años la placa. Y se vio que muchos de ellos, o la mayoría, presentaban gingivitis y un porcentaje presentaba periodontitis. O sea, no todos los individuos, si dejamos acumular la placa en el tiempo, se enferman de periodontitis. Para que se produzca esta periodontitis, debemos tener, primero, los microorganismos de la placa microbiana que les hablé, que son imprescindibles. Si yo no tuviera placa microbiana en la boca, no tendría periodontitis, ¿verdad? Pero esa placa microbiana tiene que actuar sobre un huésped que sea susceptible de enfermarse de periodontitis, ¿verdad? Y a su vez encontramos los llamados factores de riesgo, que son los que modifican el cuadro clínico. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo para las periodontitis? El fumar, la genética y la diabetes. En este esquema, a forma muy sencilla, les voy a mostrar cómo es el proceso por el cual se destruyen estos tejidos que ustedes vieron, el tejido óseo que rodea los dientes. Por un lado tenemos los microorganismos que les dije de la placa, que al actuar sobre un huésped susceptible desencadenan una respuesta inmunoinflamatoria. Como consecuencia de esa respuesta inmunoinflamatoria que está tratando de defendernos, de evitar que los microorganismos penetren en los tejidos, ¿verdad? Se liberan en los tejidos citoquinas y metaloproteinasas, que son unas sustancias llamadas proinflamatorias. Estas sustancias, ¿verdad?, actuando sobre los tejidos, son las principales que lo que hacen es destruir el tejido óseo y el tejido conjuntivo. O sea, tratando de defendernos, el organismo en un huésped susceptible libera cantidad de citoquinas y metaloproteinasas, y son ellas mismas tratando de defendernos las que nos destruyen el tejido, ¿sí? A todo eso se le unen o se le agregan factores de riesgo medioambientales y adquiridos, como son el tabaco y la diabetes, y factores de riesgo genéticos, ¿tá? O sea, no se enferman de periodontitis el que quiere, digamos, sino el que puede, el que es susceptible a padecerlo. Y la enfermedad, ¿verdad?, se destruye el hueso debido a la propia respuesta inmunoinflamatoria del huésped que trata de defenderse. Y al tratar de defenderse, ¿verdad?, destruye los tejidos. Espero que me vayan entendiendo. Ahora bien, vamos a ver cuál es el rol o qué papel juega la diabetes en todo esto.
Yo de diabetes no les voy a hablar porque ustedes saben más que yo, pero simplemente para ponernos un poco al tanto, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. ¿tá? Y la insulina, ustedes saben que es una hormona que lo que hace es ayudar a entrar la glucosa de la sangre a las células. Es como una llave que permite esto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que la célula con esa glucosa produzca energía, nutrientes, etc. Cuando estamos con una diabetes no controlada, se produce la llamada hiperglucemia, que es el aumento, ¿verdad?, de la glucosa en la sangre. Y bueno, la prevalencia, ustedes ya la saben, es aproximadamente de un 10% de la población. Ahora bien, la diabetes y la periodontitis son dos, ¿verdad?, situaciones o enfermedades, digamos, dos problemas de salud que pueden presentarse al mismo tiempo en muchas personas. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se relacionan entre sí. La periodontitis es una de las múltiples complicaciones que puede tener la diabetes. Los diabéticos no controlados, ustedes saben que existen varias complicaciones, digamos, que pueden tener, y dentro de ellas, por su prevalencia, la periodontitis está en 6º lugar. Y a su vez, la diabetes lo que hace es aumentar la susceptibilidad a que los individuos tengan periodontitis, ¿tá? A tal punto que, como ya les dije, la diabetes es un factor de riesgo para la periodontitis y aumenta la probabilidad de que esta ocurra 3 veces más. O sea, un paciente diabético no controlado, ¿verdad?, tiene 3 veces más riesgo de enfermarse con periodontitis. ¿tá? Y a su vez, la diabetes mellitus, cuando no está controlada, lo que hace es agravar a las periodontitis. Se ha visto que los pacientes no controlados diabéticos presentan una reducción a la resistencia a las infecciones, y la enfermedad periodontal es una infección, dando una mayor destrucción ósea cuando tenemos la periodontitis. Así como que también retrasa la cicatrización de los tejidos, lo que lleva, ¿verdad?, a que el paciente diabético no controlado no responda muy bien o no responda tan bien como nosotros queremos al tratamiento periodontal. ¿Sí? La diabetes entonces 3 veces aumenta la probabilidad de que aparezca la periodontitis. Ahora bien, vamos a ver esta relación que entre diabetes y periodontitis. Nosotros decimos que es una relación bidireccional. ¿tá? Por un lado, si yo tengo un paciente con una diabetes no controlada, esta, como ya les dije, aumenta la prevalencia de la enfermedad periodontal y también la severidad de la enfermedad periodontal. Y si yo tengo un paciente que tiene una periodontitis no tratada, esta a su vez afecta el control de la glucemia. Esta relación bidireccional es tanto positiva como negativa. O sea, si yo tengo una diabetes mal controlada, voy a aumentar la gravedad de la periodontitis, y si tengo una periodontitis en un paciente diabético, voy a aumentar la gravedad de la diabetes, el control de la glicemia. ¿tá? Esto es así a tal punto que cuando nosotros en la clínica encontramos pacientes con enfermedades periodontales avanzadas, siempre tenemos que guiarnos o tenemos que guiar al paciente porque debemos siempre sospechar de una diabetes no diagnosticada. Esta relación es tan importante que nos hace, ¿verdad?, siempre tener en cuenta eso a la hora de estar con un paciente que tiene periodontitis. La diabetes y la periodontitis a su vez se relacionan, ¿por qué? Porque ambas desencadenan una respuesta inflamatoria sostenida en el tiempo. Ambas son enfermedades crónicas que son controlables, pero no curables. Y cuando no son controladas, se retroalimentan entre sí, como ya les mostré anteriormente.
Vamos a ver ahora, a ver, que aparezca unos estudios. Ah, no, esto mismo. Quiero mostrarles entonces cómo es que la periodontitis y la diabetes se interrelacionan entre sí. Si yo tengo un paciente con una diabetes no controlada, es importante que tengan en cuenta que si el paciente diabético está bien controlado, el riesgo de padecer una periodontitis es la misma que un paciente que no tenga diabetes, ¿sí? Siempre hablamos de pacientes no controlados. Entonces, si yo tengo un paciente que no está controlado, tiene una situación de hiperglucemia, tiene aumentada su glucosa en la sangre, ¿verdad? Esto lo que hace es aumentar la glicación, que ustedes saben es una reacción no enzimática que se da entre la glucosa y las proteínas, entre otras cosas. Como consecuencia de esa glicación, se producen los llamados productos de glicosilación avanzada. Estos productos de glicosilación avanzada lo que hacen es acumularse en las paredes y en los vasos, y en los tejidos, ¿tá? Y esto provoca todo esto que vemos acá, un endurecimiento y engrosamiento de los vasos, interfiere en el colágeno, lo que retrasa la cicatrización, afecta la migración de los fagocitos y de los linfocitos polimorfonucleares, que es la primera barrera defensiva contra las infecciones, y aumenta la secreción. ¿Se acuerdan de aquellos mediadores proinflamatorios que les hablé, que eran los encargados de destruir el tejido óseo y el tejido conjuntivo a nivel de la enfermedad periodontal? Como consecuencia de todo esto, se agrava el cuadro de periodontitis, ¿tá? La periodontitis no es producida por la diabetes, sino que se produce por los microorganismos del huésped. La diabetes lo que hace es modificar la respuesta a la enfermedad. ¿Está claro? Bueno, entonces, como consecuencia de este agravamiento de la periodontitis, aumenta la liberación de estos mediadores proinflamatorios, otra vez están acá, los cuales, como se están adentro de los tejidos, en los tejidos, y allí tenemos los vasos sanguíneos, pasan a la sangre, pasan al torrente sanguíneo, y estos mediadores se ha visto que lo que hacen es aumentar la resistencia a la insulina. Y al aumentar la resistencia a la insulina, agravan o empeoran el control de la diabetes. ¿Está? Este estudio que les traje acá nos va a explicar un poco la asociación entre la periodontitis y la hiperglucemia. Lo que hizo este estudio es tomó pacientes que iban a ser atendidos en la Universidad de Paiva en Brasil y se dividieron en dos grupos, pacientes sin periodontitis y pacientes con periodontitis. ¿Ah? Se les hizo a ambos un cuestionario sobre los hábitos y el estado general de salud. Se realizó un examen periodontal para diferenciar los pacientes que tenían periodontitis de los que no tenían, y se cuantificaron los niveles de glucosa en ayunas y la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Este estudio fue publicado en el año pasado, en el año 2018. ¿Ah? Y vean lo que pasó. Se vio que los pacientes que tenían periodontitis presentaban mayores niveles de glucosa en sangre y también mayores niveles de hemoglobina glucosilada. ¿Tá? ¿Esto qué nos permitió concluir? Que la periodontitis puede ayudarnos, digamos, ¿no?, a la detección de hiperglucemia no diagnosticada. Ustedes sabrán, igual que existen muchos diabéticos, ¿verdad?, que como la diabetes es una enfermedad crónica, no están diagnosticados o no son, a nosotros nos ha pasado en la clínica, pacientes que cuando vemos periodontitis importantes, les mandamos a hacer un estudio de glicemia y se detecta una diabetes que estaba, como quien dice, escondida. ¿Tá? Entonces, esto es importante considerarlo, sobre todo para nosotros los odontólogos y para los pacientes en general, que es muy importante, es un momento en el cual podemos ayudar o colaborar a detectar esas diabetes que no están controladas o que no están diagnosticadas. Nosotros en la Facultad de Odontología se hizo el año pasado un estudio
controlando la glicemia a todos los pacientes que se presentaban con periodontitis. Ahora se están evaluando los resultados y bueno, vamos a ver si se sigue repitiendo esta situación, ¿verdad? Y bueno, como norma estamos indicando a todos los pacientes que tienen periodontitis la glicemia en ayunas y en alguno de ellos también la hemoglobina glicosilada. Este otro estudio tomó 78 pacientes, acá sí los pacientes eran diabéticos, y se quiso saber qué porcentaje de estos pacientes diabéticos tenían además enfermedad periodontal. Se encontró que un 69, prácticamente un 70% de los pacientes tenían ambas patologías. Se les hizo el tratamiento periodontal a los pacientes y se encontró que los resultados, se les midió la glicemia antes y después del tratamiento. Se encontró que al inicio del tratamiento, que son las barras amarillas, había un 48% de los pacientes que tenían normoglicemia, la glicemia normal. Después del tratamiento pasó de un 48 a un 89%. Vean cómo mejoró la situación en los pacientes que tenían normoglicemia. Los que tenían hiperglicemia se pasó de un 46%, se redujo a un 6,3%. ¿Tá? Y bueno, con la hipoglicemia más o menos se mantuvo igual. ¿Tá? Esto nos permitió concluir cómo, ¿verdad?, controlando la enfermedad periodontal en los pacientes diabéticos, podemos ayudarlos a controlar la diabetes. Este es otro estudio, acá se tomó 60 pacientes que tenían diabetes y periodontitis, las dos alteraciones, ¿verdad? Y se dividieron en dos grupos, se les hizo tratamiento periodontal, a un grupo, el grupo de estudio un poco más avanzado, porque se incorporaron algunas técnicas de raspado y alisado, y otro grupo solamente se hizo irrigaciones, pero los dos recibieron tratamiento de enseñanza de higiene, control de placa, en los dos se controló la periodontitis. Antes y después del tratamiento periodontal se realizaron exámenes de glucemia y de hemoglobina glicosilada. Una vez que se terminó con el tratamiento periodontal, se pasó a todos estos pacientes a terapia de mantenimiento hasta llegar a los 3 meses para poder así evaluar la hemoglobina glicosilada. Durante estos 3 meses no se modificó ninguna medicación, solamente control en la dieta en ambos grupos. ¿Tá? Y vean los resultados que se obtuvieron en cuanto a la glucemia. En ambos grupos, sumados los dos, había 32 pacientes en ambos grupos que tenían alterada la glucemia. Cuando terminó el tratamiento y al cabo de 3 meses, solamente 15 pacientes tenían alterada la glucemia. Y con la hemoglobina glucosilada pasó lo mismo. De 39 pacientes que la tenían alterada, se pasó a 17 pacientes en ambos grupos, solo con el tratamiento de la enfermedad periodontal y el control en la dieta, ¿verdad? Por lo tanto, se concluyó que la terapia periodontal fue muy eficaz para el control metabólico de estos pacientes. ¿Cómo van? ¿Están muy aburridos? Oh, muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, bien. Este estudio se los traje, ya termino con los estudios. Este es un estudio que se hizo acá en Uruguay, se publicó en el año 2018 también. Acá se comparó la situación de la salud bucal en niños de 8 a 12 años diabéticos tipo 1, ¿sí? Con diabetes tipo 1. Y se evaluaron 86 niños que se dividieron en dos grupos. Un grupo, ¿verdad?, tenían diabetes tipo 1 y otro grupo tenían el mismo rango de edad, pero sin diabetes. En ellos se evaluó la cantidad de placa que tenían, la presencia de caries y la presencia del sangrado gingival, que para nosotros es como un signo de inflamación. El sangrado gingival es cuando nosotros pasamos un elemento por el margen de la encía y si la encía sangra, quiere decir que está ulcerada, que está inflamada. Y vean los resultados que se obtuvieron de esos grupos.
En ambos grupos, o sea, los diabéticos tipo 1 y los no diabéticos, tenían placa microbiana, todos ellos tenían placa microbiana, encontrándose que había más cantidad de placa en los niños, en el grupo control, en los niños en los pacientes que no tenían diabetes, ¿sí? Tenían más placa que los pacientes diabéticos, ¿tá? A su vez, la inflamación gingival era mayor en los pacientes diabéticos. Y en cuanto a la cantidad de caries, también era mayor en los pacientes diabéticos que en los otros. ¿Esto qué permite sacar la conclusión de que los niños que tienen diabetes tipo 1, a pesar de tener menor cantidad de placa microbiana, o sea, menor cantidad de elementos agresivos para la encía, presentan más inflamación que los no diabéticos, ¿tá? Y se ha visto que el control de la inflamación gingival en los diabéticos, sobre todo en los diabéticos tipo 1 o en los diabéticos no controlados, depende más del control de la glicemia que del control de la placa, ¿tá? Bueno, ya les conté un poco lo que era la enfermedad periodontal, cómo se relacionaba con la diabetes, la importancia que tiene el control de la enfermedad periodontal para controlar la diabetes, de la importancia que tiene el control de la diabetes para controlar la enfermedad periodontal. Y bueno, ahora les voy a contar muy brevemente qué otras patologías podemos encontrar en un paciente diabético a nivel oral. Las caries, ¿verdad? Las caries se ha visto que los pacientes diabéticos tienen más caries, un poco más caries que los no diabéticos, no se sabe o no está totalmente determinado por qué. Otro síntoma que aparece muchas veces es la sensación de boca seca, sobre todo en el diabético no compensado, ¿sí? También son más predisponentes a sufrir algunas lesiones en la mucosa, como es la candidiasis. La candidiasis es una lesión que se produce, en esta imagen la ven, son estas placas blancas que se dan a veces debajo de las prótesis y que es debido a un hongo, que es la cándida, que se encuentra formando parte de nuestra flora bucal normalmente, pero que por determinadas situaciones, como puede ser el estrés, como puede ser la diabetes, ella prolifera en mayor cantidad y provoca estas lesiones, ¿sí? También se ha visto que a veces los pacientes diabéticos no compensados tienen alteraciones en el gusto y también hay más enfermedades pulpares. La pulpa es, digamos, el nervio que está dentro del diente, ¿verdad? Hay más alteraciones pulpares y más periodontitis, o sea, focos apicales, como consecuencia generalmente de la menor resistencia a la infección. Y también se ven más cantidad de periimplantitis. La periimplantitis es como, para que me entiendan, como la periodontitis, pero alrededor de los implantes, la destrucción del hueso alrededor de un implante. ¿Y qué recomendaciones generales les puedo dar yo para la salud bucal? Y bueno, primero cepillarse los dientes en forma correcta, al menos 2 veces por día. Además de cepillarse, realizar higiene interproximal y de la lengua, como les voy a mostrar en algunas imágenes, y por supuesto acudir al control odontológico en forma periódica. Esta imagen que les traje es una boca, ¿verdad?, que tiene una periodontitis y que tiene placa microbiana, que está teñida con un líquido que nosotros llamamos una sustancia reveladora, que la deja en este color para que el paciente la pueda identificar y saber cómo está higienizándose su boca, ¿ah? Y bueno, lo que nosotros pedimos a nuestros pacientes es el cepillado, primero que nada, utilizando cepillos de cerdas blandas, siempre cerdas blandas, colocándolos en un ángulo de 45 grados aproximadamente sobre la superficie dentaria, permitiendo que el borde del cepillo llegue a esta zona que es la que a nosotros los periodoncistas nos interesa más, que es el margen gingival, donde está la encía, se une con el diente.
Y bueno, una vez que está en esta posición, girar el cepillo y que baje barriendo todas las superficies dentarias. Empezar en forma ordenada para no saltearse ningún diente. Primero todo por la cara de afuera, que nosotros llamamos cara vestibular, y después de limpiar esa zona, ir por la cara del paladar, que nosotros llamamos la cara palatina. Repetir esa misma acción a nivel de los dientes de abajo, en forma ordenada, para no saltearnos nada. En la región en zona anterior, para que el cepillo limpie bien esta zona de la lengua, podemos ponerlo vertical, lo mismo que en la cara palatina de los dientes superiores. Y por último, el cepillado culmina con una limpieza en sentido antero-posterior sobre las caras que muerden, las caras oclusales. ¿Ah? La higiene dental no termina solo con el cepillado, porque ustedes verán que los dientes tienen 4 caras. Tienen una cara que va hacia afuera, una cara que va hacia el paladar o la lengua, pero también tiene una cara del punto de contacto donde ellos se tocan los dientes entre sí, ¿verdad? Si nosotros cepillamos solamente, estamos limpiando la mitad de las superficies dentarias. Hay 2 caras de las 4 caras que no quedan limpias. Y son esta zona para lo cual yo tengo que utilizar siempre un elemento de higiene interproximal, como puede ser el hilo cuando los dientes están bien pegaditos, o puede ser estos cepillitos que les voy a mostrar cuando tenemos los dientes separados. Es un cepillito similar al de limpiar las bombillas, ¿verdad? Pero más chiquito. ¿Ah? Entonces, vamos a proceder a pasar este hilo dental. ¿Cómo se toma el hilo? Se arrolla, hay que tomar un trozo más o menos de aproximadamente por lo menos 30 centímetros, arrollarlo en los dedos mayores y con el índice y el pulgar lo vamos pasando entre los dientes, ¿verdad? Con movimientos antero-posteriores, tratando de deslizar por el punto de contacto y introducirnos ligeramente por debajo de la encía para limpiar esa placa que nosotros llamamos subgingival porque está por debajo de la encía. Este es otro elemento de higiene interproximal, que son esos que yo les llamaba cepillitos interdentarios. Los cepillitos nos permiten higienizar estas zonas cuando hay aparatos de ortodoncia, pero también son muy útiles cuando los dientes están separados, están estos espacios donde nosotros introducimos el cepillito, como muestra la imagen, desde afuera hacia adentro, en sentido horizontal, limpiando todo este triángulo dental que queda allí. Recuerden siempre que si solo se cepillan, es como que si se lavaran las manos, el dorso y la palma de la mano, y no abrieran los espacios entre los dedos y se pasaran el jabón en esa zona. Esto es lo mismo. Existen también en el mercado algunos elementos de higiene, ¿verdad? Que como son estos, son las horquetas, que son el hilo viene enhebrado, entonces ustedes facilita un poco el pasaje, sobre todo si no tenemos mucha habilidad en la región posterior de los molares, y también están estos aparatitos que se llaman enhebradores de hilo, que son como los enhebradores de las agujas de coser, que se introducen, por ejemplo, cuando hay elementos brackets o elementos de ortodoncia o puentes fijos, se introduce el hilo, el enhebrador, después se le pasa el hilo y al tirar del enhebrador queda el hilo puesto en el espacio y allí entonces ustedes pueden higienizar bien esa zona. ¿Ah? Y por último, la lengua, ¿verdad? La lengua es un reservorio de microorganismos importante que siempre va a mejorar todas las condiciones si la cepillamos. El otro punto que les hablé, ¿verdad?, para mantener una buena higiene general, aparte de la higiene, es los controles periódicos con el odontólogo. Esos controles van a depender de la frecuencia de los controles, van a depender del riesgo que tenga el paciente, del riesgo de caries, del riesgo de enfermedad periodontal, de muchas situaciones, y deben ser establecidos, ¿verdad?, por el propio odontólogo, o sea, la frecuencia de las citas.
En esos controles tenemos que realizar o debemos pedirle a nuestro odontólogo que nos haga un completo examen clínico que incluya la evaluación periodontal. La evaluación, lo hacemos siempre, pero para que lo sepan, la evaluación periodontal es eso que yo les dije, con ese periodontímetro, esa reglita, vamos midiendo si encontramos alguna bolsa en algún sector de la boca del paciente. También debe incluir un detartraje, que es la eliminación del sarro. También debe incluir los tratamientos que el odontólogo encuentre que sean necesarios realizar, y debe terminarse ese control periódico con una fecha establecida para el próximo control. El odontólogo le tiene que decir al paciente, bueno, tiene que venir en 3 meses, en 6 meses, en el tiempo que él considere necesario. Esta imagen que les traje, les quería mostrar lo que es el sarro. El sarro es la placa bacteriana que se deposita y sobre la cual, se deposita el calcio de la saliva, que proviene, ¿verdad?, de la saliva. Allí se va depositando y esa placa bacteriana se va endureciendo, calcificando, y es muy importante eliminarla. ¿Por qué? Porque el sarro lo que hace es retener esos microbios. Por más que nos cepillemos, ellos no van a permitir el cepillado, que retiremos la placa microbiana de allí, y la enfermedad, ¿verdad?, se va agravando. Van como reteniendo la placa microbiana. Este sarro se ubica fundamentalmente en las caras linguales de los incisivos inferiores, abajo, y a nivel de los molares superiores. ¿Por qué? Porque allí está la salida de las glándulas salivales mayores, que es como que están tirando el chorrito de saliva constantemente en esa zona. ¿Tá? El sarro, siempre que está presente en la boca, lo debemos eliminar, siempre. Y bueno, ahora, ya medio terminando, les voy a mostrar algún casito clínico como para que ustedes se fijen en la mente. Esto es salud, se lo vuelvo a mostrar, una encía rosada, que no sangra al cepillado, que no tiene bolsas patológicas. Y esto que vamos a ver acá es, si se acuerdan, una gingivitis, ¿verdad? Inflamación de la encía, donde hay sangrado, cuando la tocamos, sangrado al cepillado, donde la placa microbiana es el factor que desencadena toda esta respuesta inflamatoria, y donde vamos a lograr revertir, pasar nuevamente a salud, si realizamos un correcto cepillado dentario y un correcto control de la placa. Como lo estamos viendo acá, este muchacho se está cepillando, se está pasando el hilo. Recuerden que es muy importante trabajar en esta etapa de la enfermedad periodontal porque es reversible, no tenemos secuelas. Este es otro caso, también inflamación gingival, vean un poco más agravado, acá hay placa, hay sarro, pero, ¿verdad?, no mantenemos en salud del periodonto profundo, solamente está afectada la parte superficial. Esta imagen la saqué de internet porque no tenía ningún registro. Es la imagen de un paciente diabético no controlado, donde hay una inflamación, si ustedes pueden apreciar, mayor. Hay mucha placa bacteriana también, ¿verdad? Pero hay una respuesta más marcada en estos tejidos, están sangrantes, es un paciente no controlado. Y acá es otra imagen también donde podemos apreciar, este es un cuadro gingival, una gingivitis en un niño, también sacada de internet, este no es un caso mío, donde vemos, ¿verdad?, que cuanto más colorado, más rojo está todo ese margen gingival. Hay una respuesta, ¿verdad?, más marcada a la acción de los microorganismos. Ahora vamos a ver este caso, que si ustedes lo miran, ¿verdad?, parece una situación bastante sencilla, porque hay inflamación, porque la encía no está rosada, sino que está roja, está un poquito hinchada, pero no tiene tan mal aspecto como los otros cuadros de periodontitis que vimos. Sin embargo, cuando el paciente vino al control, nos encontramos con esta situación, que ahora va a venir, acá está,
donde sí tenía bolsas patológicas, que las hallamos con el periodontímetro, que les dije que si no se lo hubiéramos colocado al paciente no nos hubiéramos dado cuenta que tenía una periodontitis. Esta paciente era una paciente joven, y a pesar de que tenía creo que 24 años, algo así, tenía pérdida de tejido óseo, que vamos a ver ahora cuando venga la imagen. Acá está. No sé si lo llegan a apreciar, pero yo se los cuento igual. Ven, acá ya había perdido la mitad prácticamente del hueso en algunas zonas de su boca. ¿Sí? Ya tenía una periodontitis más bien localizada, y bueno, lo importante de esto es que esta paciente fue atendida a tiempo, fue controlada su enfermedad, y logró esta salud. Acá es un mantenimiento al año, esta paciente se sigue controlando y sigue manteniendo la salud. Pero si no se controla, ¿verdad?, puede volver a enfermarse, porque es una enfermedad, como les dije, crónica, controlable, pero no curable. Y por último, este caso más agresivo, donde podemos ver esta paciente con mayor inflamación, los dientes separados, migraciones dentarias, bolsas profundas, pérdidas óseas que, a ver si están las imágenes más avanzadas, vean que prácticamente está al ápice, y que como consecuencia de todo esto, la paciente perdió muchas piezas dentarias. Véanla, una paciente joven, una señora de 45 años más o menos, y bueno, se rehabilitó la parte estética con una prótesis, pero, ¿verdad?, no podemos decir que haya sido, digamos, feliz haber llegado a esta situación. Y bueno, esta es la última imagen que tengo, donde les quiero compartir que el éxito, ¿verdad?, en el control de la periodontitis, pero también lo puedo hacer alcanzar a la diabetes, es una compleja interrelación entre el médico, el paciente y el odontólogo. Es muy importante que entre nosotros nos comuniquemos. Para nosotros los odontólogos es fundamental tener la evaluación médica del paciente diabético para saber en qué situación se encuentra, cuál es su estado de control. Para el médico tiene que ser muy importante saber que nosotros vamos a trabajar para curar esas periodontitis si es que están presentes, y el paciente para sentirse, ¿verdad?, acompañado y seguro con ambos profesionales. Los tres, a mi criterio, tenemos un rol muy importante, ¿verdad? Pero yo siempre destaco el papel del paciente, por lo menos en la periodontitis. ¿Por qué? Porque si el paciente no controla, no nos ayuda a limpiar, a remover la placa microbiana de su boca, no vamos a poder controlar la enfermedad. ¿Está claro? O sea, los tres trabajamos juntos, pero el paciente es, para mi gusto, la persona más importante para lograr la salud. Y bueno, esto ha sido todo. Les agradezco mucho su atención y veo que tengo acá unas preguntitas. Si salimos, nos podemos ver. Vamos a ver. Buenísimo. Buenísimo, sí, realmente. No sé, porque, digo, no sé si se aburrieron mucho, si los cansé con tanta periodontitis y tantas cosas raras. Traté de explicarles para que me entiendan la magnitud de todo esto. Y bueno, a ver que tengo unas preguntas aquí. Le mando un beso a mi amiga Beatriz, que anda por ahí. Hola, amiga. Siempre cepillándome los dientes. Me imagino, me imagino. A ver, ¿qué me preguntaron? No la veo, ¿la tenés tú? ¿La periodontitis es lo mismo que la gingivitis? Preguntan. A ver, la periodontitis no es lo mismo que la gingivitis. Ambas son enfermedades que le llamamos nosotros enfermedades periodontales.
La gingivitis solamente se afecta la encía, que es el paradencio superficial, lo que ustedes ven en la boca. ¿Tá? La periodontitis afecta la encía y el hueso, ¿tá? Por lo cual, como consecuencia, el hueso se va perdiendo, ¿verdad? Se va reabsorbiendo y los dientes empiezan a moverse hasta que llega un momento en el que no tienen tratamiento posible. ¿Les quedó claro? Sí. Margarita, pregunta. Cuando uno llega a un punto en el que empieza a cuidarse más y más, se puede detener, no digo echar para atrás, pero detener el proceso que el hueso se va gastando. Sí, claro que sí. Con un tratamiento adecuado de esa periodontitis se detiene la enfermedad, ¿verdad? Y lo que sí, como yo les decía, es una enfermedad crónica en la cual tenemos que siempre mantenernos en control, porque como la placa microbiana la tenemos en la boca, ¿verdad? No la podemos eliminar, no es como otra infección, yo qué sé, supónganse una tuberculosis, que tenemos en contacto con el bacilo de la tuberculosis, nos enfermamos y nos curamos, y ya no lo vamos a tener más, ¿verdad? La periodontitis tenemos los microbios en la boca siempre. Entonces, una vez que la tratamos, detenemos la enfermedad, lo más importante es tratarla cuanto antes. ¿Para qué? Para que ahí llega un momento en el que no hay posibilidad de mantener las piezas. Por eso se pierden. Cuando se reabsorbe, se pierde el hueso hasta la punta de la raíz, los dientes se mueven con mucha facilidad y no hay tratamiento posible. ¿tá? Pero sí se puede detener y lograr estabilizar en el tiempo, buenos controles y no hay problema. Valentina levanta la mano. Ah, perdón, Margarita, ¿algo más? No, que a mí me ofrecieron para prolongar la vida útil de mis incisivos y premolares de abajo, me ofrecieron ponerme como una barra metálica para que muerda en bloque la parte de abajo, como Claro. que... pero como yo le dije a la dentista que yo de noche cuando me baja el azúcar, ponle, como hidratos de carbono, como, yo qué sé, terrones de azúcar, lo que tenga cerca, y yo después me quedo acostada con eso en la boca, yo digo, capaz que al ponerme una barra metálica por el lado de adentro, y yo meterle azúcar para zafar de la hipoglicemia, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Por Bueno. eso me quedé con que solamente me voy a hacer una super higiene, pero lo que sí te quiero preguntar es, además del cepillado, el cepillo y el hilo dental, si me hago 4 veces al día, además de eso, el enjuague bucal, ¿no será demasiada agresión? No, Enjuague mira, con eso. Sí, con esos. Si tú tenés la encía enferma con periodontitis, por más que tú te higienices y te higienices, si no interviene el profesional limpiando, lo que hacemos nosotros es limpiar esa raíz, lo que se llama raspado y alisado, que de repente ya te lo hicieron, ya lo conoces. A veces hay que despegar la encía y raspar más, que se llama colgajo. Ese es el tratamiento que te va a curar, ¿tá? Lo que el paciente puede hacer es cepillarse y cepillarse para mantener el tratamiento hecho. Pero solo con el cepillado no te curás. ¿Está? Igualmente. No. Y el tratamiento periodontal, como ves, es muy importante para el control de la diabetes, de la glicemia. Eso es lo que más les quiero transmitir es que es muy importante para el control de la enfermedad, de la diabetes de ustedes, para los pacientes con diabetes. En cuanto tú me decías de la ferulización, ese alambrecito allí, a veces dificulta más la higiene, como tú decís, que lo que favorece, ¿verdad? Tiene que estar muy bien hecho, debe ser temporario mientras se hace el tratamiento de la encía, dejar eso ferulizado como para que todos los dientes trabajen juntos, como tú decís, pero no es lo más adecuado. Pero igualmente, de todas formas, los casos hay que verlos
uno a uno, ¿no? ¿Está? Acá en el chat preguntan, cuando se pierde ya el hueso, ¿hay que retirar los dientes involucrados o se puede esperar a que se caigan de por sí solos? Luego me imagino que viene el proceso de prótesis. Ahí está. Lo ideal es cuando tenemos dientes que ya no tienen arreglo, digamos, hay que sacarlos cuanto antes. Dejar que se caigan solos, a veces pasa que comprometen a los dientes vecinos. No sé si me explico. Si yo dejo que uno de mis dientes, supónganse en este incisivo central, avance y avance y cuando se me caiga solo, ¿verdad? Voy a hacerme la prótesis. Cuando me voy de ese diente se cae solo, se cae ese y se caen los dos de al lado. O se enferman más los dos de al lado. ¿Me entienden? Es como la manzana que está podrida y deteriora todo el cajón. ¿Tá? Por eso nosotros siempre lo primero que hacemos cuando estamos en un tratamiento, sacamos los dientes que no tienen solución. ¿Para qué? Para sacar la infección, para sacar todos esos microbios que están ahí dentro del hueso y tratar de controlarlo. ¿Me entienden? O sea, dejar que los dientes se caigan por sí mismos y solos es un error. No es lo aconsejable. Porque además, ustedes piensen que nosotros el hueso lo tenemos que tratar de conservar lo más posible para poder, por ejemplo, poner un implante. ¿Por qué no? ¿Verdad? Si yo dejo que el hueso, el diente se me caiga cuando se destruye todo el hueso, me estoy llevando el capital óseo que yo no lo voy a poder recuperar, ¿verdad? Si yo hago la extracción en tiempo y forma, puedo llegar a quedarme hueso suficiente como para poder rehabilitarme con un implante y no tener que recurrir a una prótesis. ¿Me entienden? Mi consejo es que no, hay que sacarlos cuanto antes los dientes que no tienen solución. Y relacionado a lo que estás diciendo, en ese caso, al caerse el diente, ¿qué experiencia hay en implante? ¿En implantes con los pacientes con diabetes? Sí, en el caso que se haya caído un diente por periodontitis. Por periodontitis, sí. Ahí está. Bueno, es una pregunta muy buena. ¿Qué pasa? Los implantes también se enferman, igual que se enferma la periodontitis. ¿Ah? Entonces, se ha visto que los pacientes que han sufrido periodontitis, para ponerse implantes, tienen que curar toda la boca. No podemos poner, por ejemplo, se pierde un diente por periodontitis y ponemos un implante. No, primero hay que hacer todo un tratamiento periodontal de toda esa boca y dejarla sin microorganismos para poder poner los implantes. Porque si no, los implantes se van a caer igual. Igual que se perdieron los dientes. Eso es muy importante también que lo consideren. Valentina estaba pidiendo la palabra, escribió, pero la leo, pero ¿hay algún enjuague bucal recomendado para la higiene bucal? Valentina, bueno, si querés decir algo más, abrí el micrófono nomás. Los enjuagues bucales, Valentina, ¿dónde estás? Está por ahí. Allá abajo. Acá, bueno, estoy acá. Estás ahí, Valentina. Bueno, hay muchos enjuagues bucales, ¿verdad? Nosotros dividimos a los enjuagues bucales en dos grupos. Los que tienen una acción terapéutica curadora, que nosotros lo indicamos, por ejemplo, cuando hacemos una cirugía, donde el paciente no puede cepillarse porque no puede lastimar la zona operada, entonces le mandamos un tipo de enjuagues, que son enjuagues que tienen una sustancia que se llama clorhexidina, que es muy eficaz para combatir esto. Y después tenemos los enjuagues bucales tipo los aceites esenciales, que les digo las marcas porque no hay problema, el Listerine, por ejemplo, o el Colgate Plax, que son enjuagues que colaboran con la higiene. Y eso es bueno poderlos utilizarlos, ¿verdad? Claro. Hay pacientes que les gusta mucho usar enjuagues y a otros que no les gusta tanto, pero pueden usarlos. Tienen que usar los enjuagues que son más, digamos, los más light, no los que son muy medicamentosos como son los que contienen clorhexidina. Bárbaro, muchas gracias. Muy bueno, interesantísimo. Bueno, me alegro que te haya servido. ¿Qué otra pregunta tienen? En el chat no hay más nada.
En el chat no hay más Acá nada. sí hay uno, ahora nuevo. Irrita mucho los enjuagues que tienen alcohol, esa es una gran verdad. Hay enjuagues que tienen alcohol, siempre ustedes tienen que buscar, por ejemplo, en el caso del Listerine, hay una línea que se llama Listerine 0, con Z, 0, ¿verdad? Ellos son sin alcohol, 0 alcohol. ¿Eh? Yo los recomiendo también ese tipo porque si no son muy irritativos, y un poco molestos. Ahora, tengan en cuenta algo, ningún enjuague de por sí va a sustituir al cepillado. Eso es así, y créanme que no hay nada que sustituya la limpieza mecánica del cepillo. Y es fundamental la limpieza interdentaria con los cepillitos y con el hilo. Eso ténganlo en cuenta. ¿tá? Y también ténganlo en cuenta, y les vuelvo a repetir, el control periódico, sobre todo de todos los seres humanos tenemos que hacerlo, pero los pacientes diabéticos tienen que hacerlo más. Porque nosotros hemos visto, ya les digo, en facultad, casos donde no tenían siquiera diagnosticada la diabetes, porque no tenían ningún tipo de síntomas, y bueno, al descubrir esas afecciones tan importantes, es muy prevalente la enfermedad periodontal. Que un 20% de las personas la podamos tener es alta, ¿verdad? Y que un paciente diabético tenga 3 veces más la probabilidad, hace que tenemos que controlarnos más. ¿tá? ¿Cuál sería la frecuencia que se recomienda? Y bueno, la frecuencia que se recomienda, ya les digo, depende En estado mucho de salud, digamos, como prevención. Como prevención, si tú tenés una buena higiene, ¿verdad? No tenés muchas caries, porque a la edad nuestra, digamos, ya las caries no son tan prevalentes. Lo que más se pierde en las piezas dentarias son por la enfermedad periodontal. ¿Sí? Entonces, si tenés una buena higiene, tenés una diabetes controlada, que eso es fundamental, ¿verdad? Tenés, ¿cómo les puedo decir? Otro, por ejemplo, no sos fumador. Si yo me junto el fumador con la diabetes, ahí mi riesgo aumenta muchísimo más de enfermarme. Entonces, ese paciente que fuma y además es diabético, yo lo voy a citar como mínimo 3 meses. ¿Tá? Cada 3 meses un control, y voy viendo cómo va evolucionando la enfermedad. ¿tá? Ahora, si además es diabético, es fumador y además tiene periodontitis, entonces capaz que lo cito antes. Tengo que ver cómo él va evolucionando con la enfermedad, pero es muy importante esos controles, ¿verdad? Porque así como la diabetes no da síntomas, sobre todo la diabetes tipo 2, hasta que de repente capaz que muchos de nosotros somos diabéticos y no estamos diagnosticados, la periodontitis tampoco, eso me olvidé decirles, no da síntomas, no sentimos ningún tipo de dolor, a no ser que venga un absceso o que se agrave por algún cuadro agudo. Pero normalmente cuando el paciente nos consulta nos dice, nunca me había dado cuenta que este diente se estaba moviendo, ¿tá? Porque no da síntomas. ¿Está claro? Y en el caso de niños, digamos, con respecto al control periódico, me refiero. Y bueno, los niños también, los niños a veces cuesta, el tema del control de la placa a veces es más difícil, que se pase en el hilo, de todas esas cosas, pero bueno, quizá de repente cada 6 meses, igual que entre 3 y 6 meses, dependiendo del riesgo, ¿verdad? Buenísimo, gracias. Están preguntando acá si el agua oxigenada se puede usar como enjuague y o desinfectante después del cepillado. Bueno, el agua oxigenada es una sustancia que se utilizó durante muchos años, ¿verdad? Porque el agua oxigenada, como tiene oxígeno, digamos, libera ese oxígeno cuando hacemos el buche y mataría los microbios que necesitan el oxígeno para vivir. Actualmente no se, digamos, el enjuague con agua oxigenada es como que pasó de moda. A ver, es como la televisión blanco y negro y la televisión a color. ¿Por qué? Porque es un poco irritante para las mucosas. El agua oxigenada también se lo ha asociado en algunos estudios con el abuso de agua oxigenada con la presencia de cáncer.
Y como que se ha dejado usar, porque además es bastante desagradable, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho un buche con agua oxigenada, pero en términos generales no es tan agradable como es un enjuague bucal. Entonces, yo prácticamente no lo recomiendo ni lo utilizo. ¿eh? Prefiero que los pacientes utilicen, y a ustedes les recomiendo que utilicen otros enjuagues, como puede ser, ya les digo, el Colgate Plax, el Listerine o esos son los de uso común. El otro que tiene la clorhexidina, que les digo la marca, Periogard, o esos tienen que ser indicados por el odontólogo, no pueden ser usados, ¿verdad? Así, comprados en el supermercado y usados. ¿Está? ¿Alguna otra duda o consulta? Agradecimientos y felicitaciones. Ahora las atenciones por el COVID. Te dan un poco de líquido con agua oxigenada. Oxigenada, es verdad. El agua oxigenada es buena, se ha demostrado que es buena para el COVID, porque así como otras sustancias, por ejemplo, el cloruro de acetilpiridino es otro enjuague que es el Colgate Plax, también es efectivo contra el COVID. Nosotros en los consultorios odontológicos, antes de empezar el tratamiento, le damos o un enjuague con agua oxigenada o un enjuague con el Colgate Plax, por decirles un nombre, ¿verdad? O hay otras marcas comerciales. Entonces, el paciente se hace el enjuague durante 1 minuto y eso reduce la carga viral a nivel de la saliva y de la cavidad oral. Ahí sí se puede utilizar el agua oxigenada, porque es una vez, ¿verdad? El agua oxigenada es de menor costo, entonces a veces de uso masivo en un hospital o lo que sea, se utiliza y ha demostrado ser efectivo, para el COVID es efectivo. Yo me refería más que nada a el uso, ¿verdad?, como tratamiento, como terapia. Cepillarse y hacerse un enjuague con agua oxigenada todos los días o algo por el estilo. Además, el agua oxigenada lo que hace enmascara mucho los síntomas, parece como que la inflamación se va, parece como que mejora todo, y en el fondo, ¿verdad?, no está haciendo su trabajo como es debido. ¿Está? Liliana. Espera, está sin micrófono, abrite el micrófono. Está sin micrófono, Liliana. Todavía no, espera. Ahí. Ahora, sí. Yo no sé mandar por chat, traté y no lo pude hacer. Quería preguntar, ¿el enjuague bucal cuántas veces al día o en qué oportunidades conviene usarlo? Bueno, los enjuagues bucales, los medicinales, digamos, esos se usan cada 12 horas. Pero, por ejemplo, los otros enjuagues bucales los pueden hacer hasta 3 veces por día, 3 o 4 veces por día, o después de que se cepillan. Pero lo importante es hacerlo mantenido en el tiempo, no hacerlo, supónganse, hoy y dentro de 4 días, porque ahí como que no ayuda mucho. Ayuda si lo hacemos de seguido, constantemente, o sea, pero por lo menos 3 veces por día es lo indicado. Muchas gracias. Igual, de todas formas, quiero transmitirles la idea que si se cepillan bien, el enjuague es totalmente secundario. Nunca un enjuague va a ser mejor que el cepillado. Perfecto. ¿Hay algún, te pregunto, Alicia, no sé si sabes, en la facultad hay algún tipo de servicio que se dé gratuito para informar, digo, ¿no? Para informar y para tratar. Nosotros en la cátedra digo, para que puedas informar acá, digo, a todos. Sí, por eso. En la Facultad de Odontología trabajamos en la cátedra de periodoncia, que trabaja los martes de 2 a 5 de la tarde y los miércoles de 7:30 a 11:30 de la noche. Allí se reciben todos los pacientes que quieran ser controlados y que quieran ser atendidos. La atención es muy económica, se paga y son atendidos por estudiantes y guiados por nosotros los docentes. Allí estamos siempre para lo que necesiten, con mucho gusto. En este momento la facultad no está trabajando porque por el tema del COVID, pero a partir de septiembre vamos a empezar las atenciones y vamos a poderlos recibir, todavía no a los pacientes, vamos a empezar con los estudiantes. Pero no tengo ningún problema, si alguna me quiere consultar, estamos allí, ya les digo, martes de tarde y miércoles de noche. Preguntan por la cátedra de periodoncia, y
y allí reciben toda la atención en este área. ¿Cómo se pide hora el paciente? El paciente, eso tendría que llamar a informes de facultad. Ellos hacen, hay unos horarios, unos días y horas donde se hacen los registros. Primero lo revisan y lo pasan a las diferentes clínicas de acuerdo a las necesidades de cada uno y después ya lo citan los estudiantes. Queda registrado y los estudiantes lo citan. ¿Ah? Pero ya les digo, este año va a ser un poco, capaz que para octubre, noviembre, estamos empezando recién con las clínicas. Bueno, pero está bueno saber que existe, digo, porque es un servicio que normalmente no se difunde mucho. Entonces, por eso me interesaba que lo dijeras. Claro, claro que sí, existe y estamos siempre deseosos de tener pacientes porque los estudiantes necesitan los pacientes y los pacientes quedan muy, muy satisfechos con el servicio. Realmente se los recomiendo porque se trabaja con todas las normas de bioseguridad, con todo. Las clínicas son nuevas, está muy bien. ¿Ah? Una Y pregunta, ¿los estudiantes están muy controlados? ¿Están controlados bien por los docentes? Sí, por supuesto, por supuesto. A veces son grupos de 10 o 12 estudiantes y somos 2 docentes o sea, ellos no trabajan, no hacen nada sin que no tengan los conocimientos, ¿verdad? Ellos trabajan, digamos, las enfermedades de la gingivitis se tratan en 3er año y las periodontitis se tratan en 4º año. Ya son estudiantes avanzados. No, vayan tranquilas nomás. Tranquilos que no. Es muy buena la atención. Buenísimo. No, lo que pasa es que una universidad es privada, fue todo el combo, ¿no? La diabetes y me parece que no hubo mucha vigilancia de parte de los docentes, entonces como que le forzaron con un arco cuando le hicieron la ortodoncia y le aflojaron uno de los incisivos de abajo. Y después ahí se instaló por su diabetes mal controlada, mala higiene y todo, y le quedó flojo ese diente que está agarrado con un arco atrás, que hay que pegarlo a cada rato porque se despega. Y parece que se le contaminó en los 4 de abajo. Claro. Y él no quiere sacarse los dientes. Ahí está, pero yo te digo algo. Tiene que sacar. Claro, yo te digo algo, Estela, cada situación es muy, muy especial, ¿verdad? Cada organismo reacciona diferente, los estudiantes tratan de hacerlo todo lo mejor posible, pero bueno, hay situaciones en las que se desborda la situación, ya sea porque la patología es muy importante y no se puede controlar. A nosotros nos pasa que a veces cuando le decimos a los pacientes, mira, hay que sacar 5 dientes, hay que sacar 4, los pacientes, nadie queremos sacarnos los dientes. Entonces a veces recurrimos a técnicas para tratar de salvar lo que no tiene salvación, y bueno, mi consejo es que cuando algo está enfermo y algo está infectado, y más en un paciente con diabetes, hay que ser radical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salud sistémica general es tan importante como los dientes, pero me parece que, ¿verdad?, el control de la diabetes es fundamental. Beatriz, para que estás sin micrófono, Beatriz. ¿Ahora sí? Ahora sí, dale. No, para agregar algo, que mi experiencia en la Facultad de Odontología desde niña, bueno, después cuando llegó mi amiga Alicia más, pero desde niña fue muy buena. Y siempre sí están supervisados. Creo que yo durante años mantuve arreglos que me hicieron en la facultad cuando era adolescente. Era eso nada más. Pum para arriba en la universidad pública. Gracias, Beatriz. Gracias, Bea. Bueno, gracias, Bea, por tu experiencia. No, es real. Es real, sí, es verdad. Está bueno compartirlo. Está bueno. Claro. Bueno. Sí, vayan con confianza y con tranquilidad, y que ya les digo, algo que quiero que les quede claro, ¿verdad? Ustedes son los protagonistas de su salud a nivel bucal, y también, bueno, con la diabetes o con otras patologías que tengamos, pero, ¿verdad?, son los más importantes en el tratamiento, por lo menos en el éxito,
porque nada podemos hacer nosotros por limpiar esos dientes si ustedes se van a su casa y en su casa no sacan los microbios que tienen que sacar, ¿verdad? Eso es fundamental. Es tanto que nosotros cuando hablamos con el paciente, nos dice, bueno, ¿qué pronóstico tengo? Bueno, el pronóstico, lo más importante, el punto más importante es la colaboración del paciente removiendo los microbios. Así que, bueno, ténganlo en cuenta, ¿verdad? Para que el éxito de cualquier tratamiento que emprendan sea el mejor. Sin duda. ¿Sí? Buenísimo. Sin bueno, duda. Muchísimas gracias. Bueno, Alicia. Gracias, Alicia. ¿Saben dónde me pueden encontrar? En la Facultad de Odontología, con mucho gusto. Los espero. Buenísimo, bueno. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.